más o menos adicto, que viene a los miércoles, o viene por ejemplo los jueves, o viene los sábados, segundos sábados de cada mes. Pero los amigos de Valencia es un caso específico, especial. Primero, porque están un poco alejados en el tiempo y no es tan fácil de que estemos reunidos como estamos reunidos hoy. Y esto crea quizá un poco aparentemente distanciamiento, lo cual no es verdad. Y de otra parte, porque quizá tengáis algunas preguntas específicas que hacer sobre algunos de los temas definidos esotéricos. Vosotros no sé si habéis preparado algo para discutirlo conjuntamente hoy. Y mañana a las 11, como de costumbre, estáis invitados de nuevo todos para la reunión del domingo. Solamente hay que tener en cuenta una cosa. Y es que conjuntamente, siempre que estamos juntos, invocamos la fuerza del Maestro. He tenido intención de remarcar este hecho. No venimos aquí al azar o no creamos que es la primera vez que nos encontramos en el tiempo. Se nos dice que todos cuantos hemos entrado en el sendero somos amigos de siempre, nos conocemos, somos guerreros curtidos en 1000 batallas, que ahora estamos tratando de ganar la última batalla, y para mí la última batalla es la de la iniciación, con todo lo que comporta la iniciación, tanto para unos como para otros. Estamos tratando de alcanzar un nuevo estado de conciencia, un estado de conciencia que no tiene nada que ver con todo cuanto ha sido predicado a través de la religión, o a través de las ciencias aplicadas, o a través de la sociología. Es algo completamente nuevo, y como algo completamente nuevo hay que intentarlo con un equipo personal completamente renovado. Quizá todo cuanto estemos tratando juntos de averiguar es nuevo desde el punto de vista del hombre corriente. Quizá desde el punto de vista interno es algo que sabemos de siempre, pero estamos recuperando ahora el conocimiento, y todos vosotros, y yo incluido también, estamos tratando de ir hacia el camino más directo y más seguro para encontrar a nuestro Maestro y pasar con él y a través de nuestras pruebas iniciáticas esta iniciación que todos anhelamos. No sé si habéis preparado, como a veces habéis hecho, alguna pregunta específica. Todo cuanto estamos discutiendo se mueve dentro del marco de lo cósmico, tratando de adueñarnos del secreto de síntesis, es decir, el secreto que subyace en el fondo del corazón y que aún no hemos descubierto. El corazón es la síntesis de todas las cosas. La mente solo advierte al corazón, pero el corazón ya está constantemente abierto a las grandes perspectivas cósmicas. Decid si tenéis o habéis preparado ya alguna pregunta, porque sé que tenéis vuestras reuniones y a veces decís, ahora preguntaríamos esto, ahora discutiremos esto. Si no, continuaremos con cualquier cosa, porque estando juntos ya está el coloquio establecido, aunque sea en silencio. ¿Habéis preparado? El que quiera preguntar puede. Si no, continuaremos. Preparado no, normalmente no preestablecemos ninguna preparación. Yo tampoco. Por lo tanto hay una intercomunicación, pero quizá lo más interesante para todos nosotros es adquirir un tipo de sensibilidad, que no sea meramente físico, emocional o mental, sino que sea la sensibilidad a las cosas ocultas. Y cuando hablamos de las cosas ocultas, tratamos de ver un gran significado de todo cuanto nos envuelve y que sin embargo no podemos percibir con los ojos físicos. Tenemos una sensibilidad al sentimiento, y por esta sensibilidad al sentimiento empecemos a comprendernos y a amarnos. Tenemos una sensibilidad al pensamiento y a las reacciones del propio pensamiento.
Y en virtud de la sensibilidad al propio pensamiento estamos aprendiendo a conocer, o estamos introduciéndonos en esta nube de cosas cognoscibles de la que nos habla el significado bíblico. Tenemos también una gran sensibilidad a las cosas que nos rodean, y en virtud de ello creamos apegos a las cosas. Entonces nos estamos introduciendo ahora en una zona de sensibilidad totalmente desconocida, que es la sensibilidad al reino de Dios. Ya no es la sensibilidad al pensamiento, ya no es la sensibilidad al sentimiento, a lo que llamamos emoción humana, tampoco es la sensibilidad intelectual de las cosas, es la sensibilidad del espíritu. He creído que la sensibilidad como tema os interesaría, porque no podemos establecer contacto con un maestro ni penetrar conscientemente en unas ramas si no hemos adquirido en una cierta medida esta sensibilidad cósmica. Todo el proceso que estamos desarrollando en los últimos tiempos es tratar de incorporar a nuestro equipo psicológico esta sensibilidad nueva que tiene que traernos como consecuencia una comprensión del reino de los cielos. Y cuando hablo del reino de los cielos, ya de una manera concreta y objetiva, le estoy quitando todo su andamiaje místico. El reino de los cielos es dinámico. Por lo tanto, me pregunto si tenemos aún una sensibilidad que responda al reposo o al aspecto tánico de nuestros cuerpos, y no sea esta sensibilidad dinámica que impone el ritmo de los nuevos tiempos. Para mí esto es esencial que desde un momento lo sepamos, porque estamos hablando mucho de las ramas, hablamos de la jerarquía, hablamos de los maestros, nos atrevemos incluso a hablar de Shambhala, y sin embargo solamente nos acercamos a estas cosas con una sensibilidad típicamente emocional, buscando una respuesta emocional. Y tenemos que pasar todavía por esta sensibilidad que da el conocimiento oculto, para penetrar después a la sensibilidad dinámica que debe producir la gran transmutación de nuestros cuerpos, que debe crear esta alquimia creadora, en virtud de la cual el metal vil de nuestros cuerpos inferiores deberá convertirse en el oro de la conciencia superior. Y me pregunto también si estamos preparados para penetrar en este gran crisol de la vida, dentro del cual tendremos que transmutar toda nuestra vida, para convertirnos en entes realmente dinámicos y radioactivos, tal como lo exigen los nuevos tiempos. Pero el maestro está observando constantemente, porque tal como se dice en los Vedas, él tiene 1000 ojos y está observando cada uno de sus discípulos iniciados en un ojo, a través del cual percibe. Si os dijese que todos estamos observados o siendo observados, que los 1000 ojos del maestro de un tipo de particular de visión, que es el del iniciado o del discípulo que nos está observando, para decir que todo el complejo de nuestra vida psicológica está siendo estructurada con caracteres de fuego en ciertos lugares de Shambhala, desde donde el maestro está observando todo cuanto ocurre en el mundo, principalmente todo cuanto tiene que ver con sus discípulos o con aquellos que pueden ser eventualmente sus discípulos, como puede ser el caso, por ejemplo, de nosotros, porque todos somos discípulos en observación. Quizá entre nosotros existan discípulos observados, quizá alguno esté en el corazón del maestro,
quizá algunos se ha iniciado y todavía no se ha dado cuenta dentro de su propia humildad de que es un iniciado. En todo caso se comportará como un iniciado, pues un iniciado no se juzga solamente por el grado de conocimiento esotérico, sino por la cantidad de radiación magnética de que viene provista su aura y que puede transformar todo su ambiente. Por esto es necesario que los discípulos estén preparados para poder irradiar la fuerza del maestro. Las relaciones grupales, el contexto espiritual de cualquier tipo de reunión es necesaria porque es en los grupos donde mayormente se atrae el poder de la jerarquía y el poder de los devas. Porque todo cuanto estamos realizando últimamente es una tarea de aproximación al mundo débico. Hace unos años, en un cónclave de la jerarquía, se dispuso a equipar a la personalidad de muchos discípulos con una carga adicional de poder del primer rayo, para hacerlo radioactivo, para transmutar toda su naturaleza, para vigorizar su mente y para profundizar su corazón, para que pudiese surgir triunfante y se pudiese convertir en un discípulo aceptado. El interés principal de la jerarquía radicaba y radica actualmente en el contacto que han podido establecer estos discípulos con el reino débico y en algunas de sus inmediatas jerarquías, y todo cuanto surge ahora como conocimiento desde Shambhala a través de la jerarquía es un estudio sobre las formas ocultas de la naturaleza, sobre las energías que a través de las cuales funciona todo nuestro ser. Ustedes saben que existe una regla axiomática que forma parte del equipo de cualquier ser humano, como forma parte del equipo de cualquier logos planetario, o logos solar, o logos cósmico. Y es de que hay una sentencia que la energía sigue al pensamiento. La energía pertenece siempre al poder que tienen los devas de materializar las fuerzas del espacio y convertirlas en cosas objetivas. El hombre lo que hace es introducir su fuerza creadora, su pensamiento, en el ambiente, y automáticamente, porque el pensamiento es radioactivo, influyente, magnético, atrae a todas las fuerzas magnéticas de su propia naturaleza, y entonces, si persiste la actividad del pensador, si la atención del pensador es profunda, entonces se verifica una transformación en el éter. El éter se comprime, se substancia y queda tenida una forma. Esta forma es nuestro ambiente, es nuestra cultura, nuestra civilización. Todo cuanto ocurre en el mundo no es más que esta tripleta de actividades que es la intención, la idea, la forma. Pero entre la idea y la forma existe algo que colma este vacío inmenso. Somos ángeles, somos devas. De ahí la importancia que se asigna hoy día en nuestras ramas al conocimiento de los ángeles, al conocimiento de los devas en sus múltiples jerarquías. Porque cada uno de nosotros, o sepa o no, sea o no consciente de ello, está manipulando las fuerzas etéricas que están en su medio ambiente. Las está, de una manera u otra, condicionando a su propia voluntad. Y hay la importancia de que aprendamos a controlar el pensamiento. Porque sin darnos cuenta, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras operaciones de conciencia está invocando fuerza débica. Y la operación realizada es técnicamente magia. Somos malos en potencia todo esto. Entonces, ¿por qué el interés que tiene la jerarquía al observar
a los aspirantes espirituales. Porque un aspirante espiritual, en virtud de su aspiración, está invocando más fuerza que los demás. Y está trabajando con devas, más que los demás personas. Entonces, si está bien enfocada esta persona, podrá utilizar creadoramente los éteres o los ángeles para producir ciertos resultados definidos. En caso contrario, se puede convertir en un mago negro. Porque entre el bien y el mal hay solamente el filo de la navaja. La importancia de la observación, entonces, tiene dos caracteres. Primero, el carácter para encauzar las actividades del discípulo. Segundo, que estas actividades sean correctas. Y ahí que les decía anteriormente que todos estamos siendo observados en algún nivel definido y que por lo tanto hay que transfigurarnos constantemente para poder producir resultados objetivos en el éter que sean de acuerdo con la ley, de acuerdo con el plan de la jerarquía y de acuerdo con la voluntad del maestro. Y siempre estaremos diciendo las mismas cosas, quizá cambiaremos las palabras, los términos, pero en definitiva estamos tratando de hacer un vacío dentro de la conciencia de tal magnitud que podamos traer dentro de este vacío que es control una cantidad increíble de vidas que serán nuestros servidores, que serán los servidores del plan, sea cual sea el camino que el karma nos tiene reservado o aquel camino que hayamos previamente elegido para trabajar en favor del maestro de la jerarquía de maestros. No sé si os habéis dado cuenta de que nos estamos sensibilizando, que nuestra sensibilidad se está haciendo social, si puedo decirlo de alguna manera, que está rebasando los límites de la propia personalidad, que nos hacemos sensibles a la vida. Y esto es en virtud de que muchos estamos siendo introducidos en la cámara de la aceptación, en donde estamos en contacto con el maestro, en donde aprendemos, aunque sea en forma inconsciente al principio, porque el cerebro físico todavía no lo recoge, todas aquellas indicaciones que luego ponemos en práctica. Decimos son intuiciones, y realmente es así, porque un conocimiento que se nos dé, se nos facilite en el plano astral o en el plano mental, cuando llega al cerebro físico se convierte en una intuición, porque es la primera vez que roza nuestra mente, que es la primera vez que se introduce dentro de nuestro cerebro. Así que muchas personas se les revelan facultades, no facultades psíquicas, que hay que estar muy al tanto en esa situación psíquica, sino facultades de observación, facultades de discernimiento, facultades de equilibrio, facultades de control. Esto es lo más importante, que podamos surgir triunfantes del apego a los poderes psíquicos, porque en las primeras fases del entrenamiento, al tener contacto con fuerzas superiores, estas fuerzas superiores como energía anémica se introducen dentro de nosotros, y lo primero que hace es remover las cenizas de todo nuestro pasado ancestral, y en virtud de este removimiento de los éteres surgen aquellas cosas que parecían trascendidas, que parecían muertas, pero que están solamente dormidas. Es el caso de un depósito de agua que se le tira agua limpia completamente, pero que existen pozos sucios de pasadas estancias o de pasadas evoluciones. Nosotros somos este depósito. Este depósito está todavía lleno de inmundicias del pasado. Y naturalmente todo esto hay que cambiarlo con las nuevas situaciones y perder de vista esta situación conflictiva de la mente, que al observarse a sí misma y al observar las reacciones sobre el cuerpo físico
le causa la sensación que vuelve al pasado. Este sentido regresivo a los valores trascendidos no es más ni menos que la efusión de energía débica que hemos invocado está constituyendo un efecto transmutador de la naturaleza, y lo primero que surge es aquello que en el pasado todavía constituía un problema kármico. Así que fijaos bien, la observación del maestro o de los agentes del maestro en nuestra vida, lo primero que hace es hacer surgir todo cuanto en el pasado no fue consumado, todo cuanto constituye todavía un punto negativo dentro de la conciencia, aquella serie de extractos desconocidos que provienen del más remoto pasado, de cuanto empezamos a discernir y actuar con la mente. Llevamos todavía resabios de la raza de Lemur, todavía llevamos estigmas de la raza atlante en sus primeras subrazas, y todavía estamos tratando de darnos cuenta que tenemos una mente que la podemos utilizar perfectamente. Y todo esto constituye un pulso inmenso que hay que levantar hacia arriba para que toda la inmundicia acumulada a través del tiempo se disuelva en virtud de la transmutación térmica y se convierta en inspiración, en iluminación o en verdaderas facultades espirituales, no simplemente facultades psíquicas. Es el caso del discípulo actual, que está enfrentando una situación completamente nueva en el campo de lo objetivo, de su propia conciencia, que está tratando de sortear todos los problemas kármicos desde la atalaya de una conciencia superior, y que unas veces vence y otras veces es vencido, y que por lo tanto siempre está en cero, no va hacia atrás ni hacia adelante, está tratando de equilibrarse. Pero se presenta ahora también, en virtud de esta fuerza dinámica a la cual hacía referencia, en que hay un desnivel, y el desnivel es a favor de lo superior. Por esto os decía que estamos entrando mucho dentro del discipulado aceptado, que estamos siendo utilizados sin darnos cuenta por fuerzas desconocidas, pero que podemos hacerlo no como simples medios, sino porque nos sentimos llevados por un fervor entusiástico y espiritual en favor del plan de la jerarquía, y por lo tanto somos, a pesar de ser caminantes todavía en el sendero, empezamos a ser testigos de la luz y seguidores del plan. Todo cuanto estamos haciendo, vuestro propio viaje, las reuniones que tenéis conjuntamente, las reuniones que celebramos aquí, nuestras meditaciones, sea cual sea su grado de profundidad, son expresiones de un trabajo que realiza el discípulo aceptado. Por lo tanto, hay otro punto de atención que tiene que colmarnos de responsabilidad. La responsabilidad de aquel que, habiéndose sentido observado, ahora se siente llevado a un plano de aceptación y que puede establecer contacto, siquiera espontáneamente, sin premeditación, con el propio maestro. ¿Y quién no ha encontrado en su vida, durante cualquier momento de fúlgida meditación, un contacto específico, una luz que se le ha revelado, una potencia de amor hacia los demás, el desarrollo de alguna facultad, no psíquica, repito, una facultad de discernimiento más activa, más profunda? El conjunto, el grupo que constituimos aquí ahora, es un grupo más de almas que de cuerpo. El cuerpo está presente, el alma está, digamos, enfocando en el infinito. Y estamos creando un grupo en el plano causal. Un grupo al cual pertenecemos todos, aquellos que realmente sentimos la vida superior.
y que constituye el anclaje de las energías de la rama y de la jerarquía. Un grupo egoico es un grupo constituido por almas. Aquí nos vemos solamente a través de esta gran cárcel del cuerpo. Sin embargo, en el grupo causal nuestra vida es totalmente distinta, porque somos causa y aquí somos simple efecto. Esta forma a través de la cual nos manifestamos no constituye un principio creador. Está hecho ya todo. Todas sus elaboraciones son automáticas. La respiración, la digestión, la circulación de la sangre, que en las primeras subrazas de la raza Lemur tenían que ser voluntarias. El hombre tuvo que aprender a respirar, a reproducirse, a hacer trabajar su estómago, a hacer circular todo su sistema nervioso, porque no tenía nociones de esto. Y ahora que todos tenemos esto ya resuelto, ¿cuál es el siguiente paso? El que marca, por ejemplo, el de que somos discípulos aceptables. El control de todo lo mismo en la conciencia astral. Porque aunque hablemos siempre en términos mentales, el vehículo que más está perturbando las elaboraciones de nuestro espíritu es el cuerpo emocional. Estamos siendo observados a través del cuerpo emocional. Más adelante, cuando el cuerpo mental empiece a estar desarrollado, nuestra actividad fundamental será observada por el maestro a través de lo que llamamos técnicamente la luz en la cabeza. ¿Y cuántos de nosotros poseemos esta luz? El que seamos discípulos aceptados. No dice ya automática, digamos firmemente, que hayamos discernido completamente la profundidad psicológica de la vida. Son simplemente que hemos establecido un puente que va desde el corazón al centro ágil. Primero hemos establecido un punto que va desde el centro del plexo solar al centro del corazón, estableciendo un puente entre el misticismo a través de la forma a la aspiración superior, que es el misticismo sin forma, un sentimiento creador. Entonces se ha dado un primer paso. Hemos sido ya atrapados dentro de la gran rueda inmensa de la evolución. Y este primer paso nos ha facilitado el segundo, que es el pensar, el discernir en profundidad. Y entonces, a medida que nuestra mente va ascendiendo a través de las formulaciones mentales, a través del discernimiento y a través de la comparación de las distintas eventualidades y circunstancias de la vida, está surgiendo un hilito del corazón que va hacia el centro de la garganta para hacernos creadores. Entonces, a medida que ascendemos hacia arriba, buscando el centro coronario, del corazón asciende también buscando el centro ajna a través del centro de la garganta. Porque el proceso que sigue un discípulo, que va de la aceptación al discípulo en el corazón del maestro, es ya una preparación iniciática que no se realiza simplemente en el centro de la garganta, en el centro del plexo solar, sino que se realiza entre el corazón, el centro agni y el centro coronario. Estamos trabajando, como os decía antes, con unas energías dinámicas que producen esos efectos. El efecto de elevar las energías del plexo solar al centro coronario, pasando por el corazón y al mismo tiempo robusteciendo las células de la mente. Ahora me pregunto si realmente pensamos en profundidad, si discernimos en justicia, o si tenemos todavía fallos en nuestra vida que impiden la correcta percepción de las cosas. Todo eso tenemos que ir elaborándolo en tanto estamos juntos, o cuando en la soledad de las meditaciones y estamos tratando de alcanzar el punto más elevado de la conciencia para ver qué es lo que sucede, porque debe suceder algo.
Y cada día debe suceder algo. Y nosotros debemos ser conscientes de esto que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo en realidad? Estamos haciéndonos unos con el espíritu de grupo, unos con el poder espiritual. Estamos tratando de penetrar en la interioridad de unas ramas. Estamos tratando de ser conscientes de lo maestro. Y esto es, a mi entender, el paso que estamos realizando aquí y ahora. Y que estamos realizando conjuntamente, cada cual en sus grupos respectivos. Porque cada uno de vosotros, como cada uno de nosotros, tenemos una misión a cumplir. Me decían unos amigos de Argentina el otro día que están seguros de que el cambio que se había operado en su gobierno, la cantidad de dificultades que tuvieron que afrontar y el éxito final, que todavía está en vísperas de grandes alumbramientos, había sido producida por la intensidad vibratoria de los grupos esotéricos de Argentina. Por lo tanto, estemos seguros también que podemos transformar la sociedad a medida que vamos transformando nuestra vida. Y que igual que los amigos de Argentina podamos decir que aquí estamos estableciendo un gobierno distinto. Quizá aparentemente no sea aquí lo que deseamos. Pero la base de todo acontecimiento está la voluntad del hombre. Pero la voluntad del hombre, cuando está encauzada correctamente, es cuando realmente empieza a fraguar el gran contexto social que todos deseamos. El progreso de la humanidad, la evolución humana, es un proceso lento, rigurosamente lento. No hay que perder la paciencia ni tampoco la esperanza. Hay que vivir constantemente de acuerdo con la ley, con el principio del orden de la justicia. Y si los demás no siguen este camino, nosotros, imperturbables, deberemos seguirlo de esta manera, sin importarnos el éxito pasajero o espectacular. Cuando un éxito es muy espectacular, cuando es muy rápido, es porque pronto volverá a desaparecer. Esto sucede con los movimientos rápidos, los movimientos que surgen como un relámpago en la noche oscura. Vuelve a quedar todo sumido en las tinieblas. Hay que avanzar poco a poco, paso a paso, confiando más en la evolución superior del maestro que en nuestra propia voluntad. De ahí que, paradójicamente, nosotros que hablamos de robustecer la voluntad hasta el máximo, llega un momento que tenemos que decir: hágase tu voluntad y no la mía, porque nos damos cuenta de que nuestra pequeña voluntad no puede romper con la estructura personal que hemos creado a través del tiempo, y que por lo tanto hay que invocar fuerza constantemente. Por la invocación de fuerza viene la revelación. Por la invocación de fuerza vienen los avatares, los grandes maestros a iluminarnos. Y todo esto podemos hacerlo en grupo, podemos hacerlo en forma individual. Lo que no debemos hacer es paralizar la acción. Hay que continuar avanzando a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todos los problemas y de todos los obstáculos que oponen como resistencia el karma de nuestra vida, la acción fraguada en el pasado, y que ahora aquí debemos destruir y crear un andamiaje nuevo, un nuevo karma en nuestra vida. Me parece que habéis venido por esto, y nosotros hemos estado aquí también por esto, porque debemos destruir el karma del pasado y construir un karma nuevo. Y esto podemos hacerlo a pesar de lo que digan los astros. No hay que fiarse tampoco de todo cuanto está escrito en los astros, porque aquel ser tremendamente trascendente que es el Señor del mundo no deja que ninguna de sus criaturas pase el olvido de sí mismo. Está siempre con él. Ya se dice: no cae una hoja del árbol sin que reciba la bendición del maestro. No muere ninguna avecilla del bosque sin que esté bendecida por el Señor del mundo. Se puede decir de la misma manera que el parpadeo de cada uno de nuestros ojos afecta a la estrella más lejana.
entonces significa que los astros inspiran, pero no obligan. Digo esto porque ahora podemos transformar nuestra vida en términos de resolución, en términos de afirmación, lo cual será en términos de realización. Vamos a hacer de nuestra vida algo nuevo. Vamos a dejar todo cuanto fue en el pasado para ser en el presente. Y esto podríamos extenderlo, me gustaría que preguntaseis, para introduciros más en esto que yo considero de valor esencial, que es cómo podemos transformar nuestra vida, cómo podemos destruir el karma en el sentido negativo, porque existe el buen karma. Podemos decir cómo podríamos restablecer un buen karma en nuestra vida, recogiendo del karma del pasado todo aquello que contenga un principio positivo en la acción correcta, y continuar trabajando creando buen karma constantemente. La acumulación del buen karma conduce a la aceptación, conduce el discípulo al corazón del maestro, y conduce el discípulo que está en el corazón del maestro dentro de la iniciación. A ver si podemos extender más estos conceptos. ¿Alguna pregunta? ¿O estáis todos de acuerdo? El miedo en este caso puede ser también muy grande, ¿no? Sabiendo que hay una energía que es superior y que por un fallo se puede derramar o que es negativo, se convierte en negativo. El miedo al fracaso, como el miedo a la oscuridad, como el miedo a la muerte, como el miedo a cualquier situación que la vida nos plantea, siempre proviene de un desconocimiento de la ley. Tenemos miedo de la acción porque estamos sujetos a la inacción. No actuamos de acuerdo con la ley. Y cuando nos está viviendo de acuerdo con la ley, surge el miedo. El miedo a lo que puede ser, a lo que puede venir, a lo que será. ¿Por qué tenemos miedo al fracaso? Porque los problemas, las dificultades que enfrentan el fracaso no han sido convenientemente estudiados. Si estudiamos el proceso de creación de una dificultad, de un problema, nos daremos cuenta que siempre viene por un error de nuestra propia mente o de nuestra propia vida psicológica en su totalidad. Por lo tanto, todo problema que genere nuestra vida psicológica debe destruir o debe resolver. No hay que temer el fracaso, porque el temor al fracaso, que como digo, es una continuidad de temores que tenemos dentro de la conciencia, proviene todavía de las razas más primitivas, porque se tiene miedo cuando no existe un conocimiento de algo. Tenemos que afrontar un problema porque desconocemos la causa del problema. La psicología moderna trata de resolver estas cosas, de resolver el problema del miedo, el problema del fracaso, el problema de la situación adversa. Pero lo que hace el psicólogo moderno todavía es buscar solamente en el pasado el punto donde se produjo una crisis que más tarde será un problema y que más tarde se convertirá en un miedo al fracaso en resolver este problema. Pero, ¿y si estamos atentos al problema ahora, en este momento? Sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad, enfocamos entonces el problema desde un ángulo de vista completamente distinto que el del psicólogo, que busca la causa en el pasado.
con la cual tenemos siempre una deuda con el pasado y siempre estamos extrayendo todo cuanto signifique comprensión del pasado, lo cual significa que estamos hurgando siempre en el baúl de las cosas muertas. Pero ¿habéis algún día intentado estar atentos a la dificultad, al problema? Si estáis muy atentos a un problema, que sea, no tendréis miedo al fracaso. Simplemente estaréis atentos al problema. Y al estar atentos al problema, el problema no tiene secretos para vosotros. Se os revela tal cual es el problema. Se descomponen ciertos valores que los comprendéis enseguida. Al intentar profundizar, y esto vais haciendo constantemente, os das cuenta que el problema no tiene consistencia vital, que no tiene raíces, que es algo que está ahí, que desaparece, sea cual sea. Sucede, sin embargo, que vamos a la atención con el miedo al fracaso de la propia atención. Por un lado estamos atentos al problema y por el otro lado preguntamos, ¿fracasaré en la atención? Entonces exige al discípulo que, como decía, tenemos que reformar completamente nuestro karma. Es examinar atenta e impersonalmente nuestro karma para que destile su propio secreto, no sea el secreto de lo que hemos sido en el pasado. Esto para nuestro esoterista moderno es infantil, sino que al estar tan atentos en la resolución de esta dificultad o de este problema, lo que hacemos es introducirnos dentro de la inspiración que subyace dentro de cada problema. ¿Por qué tenemos problemas? Porque sin problemas nuestra mente no avanzaría. Supongamos que tenemos la conciencia del hombre primitivo, que no tiene conciencia de nada, que vive una vida completamente feliz, pero que sin embargo no tiene conciencia de su propia felicidad, lo que será un día el andrógino perfecto, por ejemplo, que no tiene problemas de dualidad, que no tiene problemas mentales, que no tiene problemas emocionales. No es lo mismo que el hombre primitivo, que vive una felicidad sin conciencia. Y porque creemos nosotros que ha tenido que descender la mónada del plano monádico, sino para obtener la conciencia de su propia situación espiritual, darse cuenta realmente de que es un espíritu y que por lo tanto con todos los poderes del espíritu dentro de su conciencia puede retornar nuevamente al plano monádico con toda la conciencia de todo cuanto ha sido en el tiempo desde que surgió como una chispa divina de cualquier tipo de logos planetario. No sé si comprenden la situación. No se trata de husmear en el baúl de los trastos viejos, como se dice, sino ver las cosas tal como son, lo cual es muy difícil de realizar, porque todos tenemos pensado algo sobre la vida, todos pensamos algo sobre nuestra propia situación kármica, y muchos nos preguntamos qué ha residido en el pasado. Y cuando vemos a una persona que sufre, diremos, ¿qué karma tiene esta persona? ¿Qué habrá hecho en el pasado? Sin darse cuenta que el mecanismo del karma es total y que no coge solo individuos, que coge masas enteras de humanidades, que constituye karmas raciales, karmas psicológicos que están en el karma colectivo de la humanidad, el inconsciente colectivo del cual se menciona tanto en los estudios psicológicos. No es más que el karma de la humanidad del pasado. ¿Por qué la mayoría de personas reaccionan psicológicamente de acuerdo con el inconsciente colectivo? Y en el inconsciente colectivo está el miedo al fracaso, precisamente. Es la ley que rige el rebaño. Y al decir el rebaño, es un inconsciente colectivo del cual participa toda la humanidad en uno u otro grado.
cuando la persona se individualiza perfectamente, cuando adquiere perfectamente una integración de sus vehículos, el físico, el astral y el mental, y cuando establece contacto con lo espiritual, entonces penetra a través de esta personalidad creadora en un ambiente grupal que no es un ambiente de rebaño, porque el ambiente de rebaño, el sentido gregario o el inconsciente colectivo están atados al pasado, en tanto que la fuerza grupal está en el presente inmediato, está en eterno ahora, está aquí ahora constantemente. El temor, recordemos esto, no es más que un retorno al inconsciente colectivo de la raza, en tanto que la confianza pertenece a la nueva era. La confianza, yo estoy seguro que en momentos de gran sufrimiento, que en momentos de grandes dificultades, todos hemos sentido inopinadamente surgir del corazón una llama de esperanza. Es como si desde arriba nos dijesen: esto es lo que debes hacer, este es tu camino. Y no se trata de algo místico, es algo dinámico, que proviene de las fuerzas vivas del espacio, de los devas, que proviene de la voluntad de Dios a través de la jerarquía, o del Señor del mundo, manifestándose a través de los grandes agentes. Y todo esto podemos resolverlo no ejercitando demasiado el elemento, diciendo qué es lo que voy a hacer, porque la gracia, el resorte que mueve la intuición, es la atención profunda sobre el problema, sin intentar variarlo, simplemente observarlo. Entonces, al observar el problema, tendrá por vía infuso una solución, y no es la solución que hemos buscado a través del discernimiento, sino que la solución que debe darse a aquel problema. Y cuando todo el mundo esté muy atento a sus propias dificultades, resolviéndolas de acuerdo con esa intención de base, el mundo cambiará radicalmente. Discutíamos el otro día que la iniciación es la afirmación de un grado místico de atención, y que a medida que estamos atentos a nosotros, a las circunstancias, de una manera personal, estamos entrando en la gran corriente iniciática, estamos penetrando en ese sendero de luz que debe abrirnos las puertas de la eternidad. Y podemos hacerlo porque no en virtud de los conocimientos esotéricos, sino porque sin darnos cuenta vamos afirmando dentro del corazón una conciencia esotérica. Y esta conciencia esotérica se manifiesta con grados de atención. A mayor atención a cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros, mayor conciencia psicológica, mayor conciencia social, mayor conciencia esotérica. Teniendo en cuenta que la conciencia esotérica ha de manifestarse siempre como integración social, y que no podemos ver a un discípulo que no sea, socialmente hablando, un buen ciudadano. No basta tener conocimiento, y esto es algo que hay que remarcar, porque así se está remarcando constantemente en otras ramas, que el conocimiento no es todo. Existe algo profundamente puro en las entrañas de la raza, es el sentimiento de síntesis de integridad que no está en la mente, que no está en el corazón. Y por esa potencia que me dio el corazón surgió un día mi yoga, el yoga del fuego y el yoga de síntesis, porque los tiempos fueron llegados de que se utilizara el fuego de la resolución, el fuego de la atención, el fuego de síntesis para resolver los pequeños problemas kármicos. Ya no, hay que dejar hacer, dejar que los hechos se vayan realizando según su propio impulso. Hay que vigilarlos, hay que observarlos, y en esa observación y en esa atención existe el cumplimiento.
Existe la resolución, no lo dudéis. Hay que tratar de ser y de realizar. Y el ser y el realizar constituyen las bases de la mística social. Pues a pesar de todo eso, volviendo a lo mismo siempre, nuestra dificultad al enfrentar el enorme problema de la vida es que no somos lo suficientemente sensibles. Que no existe solamente una sensibilidad típicamente astral, como suponemos. Esto ocurre en el reino vegetal. El reino vegetal es sensible porque empieza a desarrollar un cuerpo astral. Nosotros, que en virtud de la evolución superior estamos oteando nuevos horizontes, debemos desarrollar la sensibilidad al plano búdico, lo cual significa que no será una sensibilidad típicamente astral, o de sentimiento, o de emoción, o de deseo, sino que estas grandes avenidas de lo cósmico que estamos incluyendo nos están transformando, están transmutando nuestra existencia en términos de sentimiento creador. Porque crear es ser sensible, y las bases de la creación se sustentan siempre sobre la sensibilidad humana a la vida. Porque Dios es sensible al universo, y al ser sensible al universo puede estructurar a través de su propia sensibilidad las bases materiales del universo. Pero él extrae su atención creadora del plano único de su propio sistema, que los 4 subplanos, y todos 4 subplanos dentro de cada plano tiene un punto de armonía que, utilizado convenientemente, puede constituir la base de la creación. Hay ciertos pasajes en el libro de los iniciados en el que dice: el compás del Señor, el globo solar, está en el centro místico del plano único, de los 4 subplanos del sistema solar, y desde allá se hace una espiral que se convierte en el círculo en el que pasa, y ese círculo en el que pasa es el límite de su expansión física en el espacio. Y todo cuanto realizo dentro de aquel supremo marco, condicionado por las fronteras del círculo en el que pasa, es creación. Trabaja allí, resuelve su karma, sus dificultades, y está creando el karma del futuro. Nosotros individualmente hacemos lo mismo. Desde el centro del corazón, que es el centro de nuestra vida, utilizando un compás psicológico, establecemos unas barreras invisibles que constituyen también nuestro círculo infranqueable. Un círculo infranqueable que depende de su extensión de nuestra propia evolución. A más evolución, más extensión de la apertura o obertura del compás. Más creaciones, ¿verdad? Más contactos angélicos, más magia organizada. Que somos malos en potencia todos. Por eso decir que no hay que tener temor al fracaso porque somos malos. Pero malos resuelven todas las situaciones. En virtud que tiene un poder sobre lo que tenemos. Si tuviésemos claramente, no por este momento, en cualquier momento, veríamos encima de nosotros y a nuestro alrededor
la imagen de todos nuestros pensamientos habituales, de nuestros deseos, aquellos que llamamos tendencias, dificultades, aquellos que llamamos empatías, de atracción o de repulsión, los vicios y las virtudes, las cualidades y los defectos, impregnan nuestra aura. Es fácil para un discípulo con clarividencia saber qué se puede hacer con una persona en un momento determinado. Pero no se trata de esas piedras, porque en una rama no se mete una persona que contenga una cantidad suficiente, digamos, de elementos inferiores que puede perturbar la armonía del grupo. Por lo tanto, la observación, a la cual nos hacemos referencia anteriormente, es analizar los puntos negativos que el aspirante está tratando de rechazar de su propia aura magnética. El trabajo mágico que realizamos es inconsciente, porque los devas que son nuestros servidores son devas inferiores, los devas del deseo, o los devas de la mente, o los devas del cuerpo físico, que nos atraen siempre por tendencia hacia el punto de gracia de la tierra, a lo inferior, a lo material, a lo sólido, por decirlo de alguna manera. Pero es así como se estiliza o se exterioriza la visión y la vida del pensador. Al ser técnicamente unos magos, y al ser responsables de ello, entramos en unas zonas tremendas de participación creadora con la propia divinidad. Y estamos empezando a trabajar conscientemente con los ángeles, con los devas, por aquello que decíamos antes, que constituye el principio básico del esoterismo, la energía sigue al pensamiento. Pues bien, el pensamiento somos nosotros, la energía somos devas. ¿Cómo de qué manera vamos a pensar? ¿Cómo de qué manera estamos incluyendo? ¿Qué es lo que estamos realizando? ¿Qué es lo que estamos hablando, diciendo constantemente? Todo cuanto surge de ese conglomerado psíquico, psicológico, es técnicamente el resultado de nuestra propia evolución. No podemos dar más de lo que somos, pero hay que esforzarse por ser más de lo que somos, constantemente. El maestro no critica jamás la selva física, solamente la pierde del peligro de la selva. Y le dice, en virtud del conocimiento estás adquiriendo un poder, el poder de construir formas mentales. Pero este poder es negativo si no lo afirmas en suelo de responsabilidad. Si eres responsable de tus actos, lo cual significa que hay que estar muy atentos, estamos con atención. Todas tus creaciones serán negativas, atraerán por simpatía vibratoria de los deseos circundantes aquellos devas que están de acuerdo con tu estado de conciencia y están creando núcleos a tu alrededor y en tu obra magnética, constituyendo lo que se llama la creación del propio espíritu. Somos aquello que pensamos, y esto ya Pablo de Pascua hace miles de años. Por lo tanto, si somos lo que estamos pensando y no estamos de acuerdo con lo que somos, habrá que variar el pensamiento de alguna manera u otra. Habrá que crear nuevas zonas de influencia magnética. Habrá que invocar ángeles de distinta jerarquía que aquellas de a los cuales estamos invocando constantemente. Aquí tenemos unos puntos a observar.
La sensibilidad del discípulo que lo hace atractivo de acuerdo con las cosas del ambiente, que lo hace magnético e influyente dependiendo de ese grupo en este tipo, digamos, de expansión magnética. Tenemos también una responsabilidad que forma parte de la atención. Y tenemos también un grupo de personas que nos rodean, que constituyen nuestro entorno social. Me pregunto si tenemos tan sensibles de aquellas personas que constituyen nuestro grupo familiar, nuestro grupo social, o nuestro propio grupo humano, para intentar variarlo todo y empezar de nuevo. Nos damos cuenta de la dificultad de transformarse en algo nuestra conducta. Porque todo cuanto hemos creado en el pasado, porque somos malos en potencia, nuestras creaciones constituyen el ambiente que nos rodea. Cada cual es su propio ambiente. Y en virtud de ese propio ambiente, que es el resultado de la responsabilidad más la sensibilidad, trae como consecuencia que seamos sociales o antisociales. No podemos decir eso de nosotros, ¿verdad? Pero dentro de ese campo tremendo de sensibilidad social, hay que tratar de ser lo más exquisitos y sensibles que podamos. Hay que tratar de vivir de acuerdo con esta realidad trascendente que estamos incluyendo todos. Y no digo que hay que hacer como hace muchas escuelas de pensamiento. Y hay que recriminarse constantemente las acciones. Y hay escuelas de pensamiento que preconizan la intravisualización. Antes de acostarse, repasa todo lo que has hecho antes del día. Y entonces, en virtud de lo que has hecho tú, harás un examen de conciencia y podrás reformar tu conducta. Yo digo algo. Cuando una persona ha vivido un hecho, este hecho ya está realizado. Ya jamás se perderá de lo que sea. Si la persona es consciente, no es en la intravisualización si se dará cuenta de sus errores, sino en el momento en que se produzca el error. Y entonces, lógicamente, en virtud de esa atención, esa atención, se dará cuenta espontáneamente cuándo falla. Automáticamente puede poner remedio. Son las tres fases de los discípulos que están en observación. La primera fase, la persona se da cuenta que ha fallado después que ha sucedido el hecho. Y entonces hay que buscar la intravisualización para recriminarse. Y siempre la recriminación no es indulgente, ¿verdad? Después tiene aquella operación de conciencia que tiene que ver cuando te das cuenta de que el acto que ha estado es malo, es muy reproducido. Ya no tienes tiempo de variarlo. La atención a fallar en este caso también. Pero hay un grado de atención que hace que te des cuenta del acto antes de que se produzcan los efectos del acto. Y entonces, en virtud de eso, puedes variar. Y es el automatismo de aquella persona que constantemente está atenta. La persona muy atenta no tiene por qué pasar rigurosamente por etapas estas de la intravisualización. Antes de que algo se produzca, ya lo ha visto. ¿Qué ha visto por el discernimiento? Si lo hago bien o lo hago mal. O lo ha visto porque la remota sustancia, digamos, cósmica que hay un punto de contacto con su propia vida.
que ha sido consciente de ese contacto, su propia vida. Y en virtud de ello ha visto algo que ha de producirse. No es la evidencia del profeta y del iluminado, es algo psicológico corriente. Damos cuenta de que algo no va bien, no hay que pasar por aquello. Y esto lo haremos con ese último tiempo. Porque recordemos que la atención nos libra el discernimiento. No es que diga que hay que dejar el discernimiento. Digo que utilizando mucho discernimiento vendrá la conquista del discernimiento, que es la atención. Pero también no es verdad. Y cuando estemos muy atentos siempre, cuando se haya hecho espontáneo o automático en nuestra vida, ya no hay que preocuparse. Es lo que dice el señor Krishnamurti. Si la persona está ideando y está estableciendo comparaciones en su mente, si está buscando impulsiones mentales, resultados mentales, está fallando. Porque todo eso está dentro de esta tarea del libro de Dios de decir por algo o por otra cosa. El sí o el no, si debo hacerlo o no debo hacerlo. Y esto constituye el campo de conflicto del ser humano en todas sus fases. Naturalmente, hay que hacer más discernimiento. Pero cuando la atención es tan potente que la propia atención disuelve el rescoldo de la mente, el pensamiento, la ideación, la imagen, todo cuanto constituye un disparo pensador, entonces no hay problema, porque entre la solución superior y el problema no hay nada que altere el significado del problema ni ponga trabas a la resolución del problema. Parece paradójico, ¿verdad?, que se diga que la mente más bien cualificada para operar sobre la sustancia material de los problemas es la mente negativa, la mente sin pensamiento. Si lo analizan, es la mente que surge cuando está muy atenta. Cuando la mente está muy atenta, se disuelve toda la contextura, estructura mental. Todo desaparece, solamente queda el problema y la solución. Y cuando a través de la mente el problema y la solución se ponen en contacto, ha desaparecido el problema. Pues transmitido, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a trabajar con la mente, como si fuese una máquina que tuviésemos que emplear a tope, buscando soluciones a todo. Por lo cual emplear constantemente. Porque a veces sí que podemos hacer caso. Podemos hacer caso en el discernimiento. Pero es que la etapa que estamos considerando ahora no es la etapa del discernimiento. Es la etapa de la intuición y es la etapa en conexión con el plano público. Está conectado con el sistema solar en su centro medio. Y que por lo tanto es el amor universal, que es la intuición pura. Es el razonamiento sin barreras. Y por lo tanto lleva en sí como componente la solución de todo cuanto consigue un problema. Ahí está la solución del fracaso de la humanidad. Porque la humanidad está fracasando porque no sabe lo que va a hacer. Cualquier forma que se les presente tendrá que decir sí o no, o lo hago así o lo hago de otra manera. Pero ninguno se tendrá que examinar fríamente los problemas tratando de captarlos su profundidad. Porque naturalmente no estamos tan atentos, pero sí está el pensamiento que va y viene y que va a algo así, sí, algo de esta manera. Eso es muy psicológico y muy esotérico, porque constituye la base no solo de la psicología de los buenos tiempos, los tiempos modernos, sino que constituye la base de la solución de todos los problemas de la humanidad. Y naturalmente hay que empezar aquí ahora
a resolver o problema social, o problema del grupo. Pues que no hay problema que no puede ser el grupo que se dedica. ¿Verdad que tú al menos lo que se dedica también? Pues bien, como hay problemas en todas partes, hay que tratar de solucionar individualmente al menos este punto de atención, porque si estamos observando atentamente el problema del grupo, nos daremos cuenta que es un problema de discernimiento diferente. Uno dice así, lo ve de esta manera, otro dice de otra manera y lo ve distinto. ¿Qué pasa a alguien que el grupo es en silencio completamente? Una situación, un problema. Este es el problema enfocado, está al centro del problema. Sin variar el problema, sin variar la mente, estando atento simplemente. En un momento se va produciendo una catarsis mental, van desapareciendo las soluciones a priori, porque todo el mundo llama una solución a priori, va desapareciendo todo, el artesonado, la estructura del edificio. Y en un momento determinado nos damos cuenta que sale la solución, sea que sea, la solución. Y por la gracia de los ángeles, con el contacto angélico, que nos trae energías públicas, hemos solucionado un problema del grupo que tenía una gran importancia para nosotros. Según esto es un problema muy profundo dentro del grupo, pues aconsejaría que utilizase la técnica de observar los hermanos, buscando cuál ofrece la solución mejor, porque la solución mejor puede estar equivocada también. Es la solución de aquel problema, no la solución A o la solución B. Porque estamos sabiendo entonces del ritmo de la dualidad, sabiendo como sabemos esotéricamente que la dualidad se está reduciendo y el bagaje de nuestras intenciones y de la atención de nuestro ser, y que por lo tanto hay que cambiar completamente, hay que vivir de una manera nueva. Yo decía al principio, hay que dejar todo cuanto fue, y es lo que somos ahora. Y todo esto es un motivo de atención, un motivo de responsabilidad, que cada cual debe administrar a su manera, según sus propias condiciones. Pero teniendo en cuenta que la virtualidad es toda la energía que podemos atesorar de todo cuanto está aquí, presente constantemente, que es la energía de Dios, puede ser captada en cualquier momento de situación, a través de la atención sostenida, llevada por una intención de solución. Cuando hablaba de resolver el problema, estaba pensando que primero la persona debe llegar a un estado en que la misma idea que tiene de los detalles del problema debe desaparecer. Porque en cualquier problema que se nos presente individualmente, estamos involucrados en él. Pero al analizar el problema, analizamos lo que tienen de involucrar a las demás personas en el problema, pero nunca pensamos en nuestra propia evolución dentro del problema. Por lo tanto, la idea que tenemos de él, primero tenemos que eliminarla. ¿Y cómo podemos eliminarlo cuando nuestra personalidad está tan en activo y tan dolida por el mismo problema? Aquí hay un trabajo terrible, porque claro, una cosa que nos duele, nos preocupa, en ella estamos involucrados. Y por lo tanto es difícil que podamos fríamente contar que lo que hacen los demás, creemos nosotros, ya empezamos con la idea de que la culpa tiene los demás, siempre en lo que nos sucede. En este caso la parte nuestra hay que estar ya muy desprendidos para poder mirarlo como si le sucediera al vecino de enfrente este asunto. Entonces lo solucionaremos enseguida en lo que pasa al vecino de enfrente, pero si nos pasa a nosotros no. Pero yo no solamente quería decir, sino que me ha venido a la memoria una cosa sobre la intuición, como tú has hablado sobre esto, está para los amigos y para todos nos va bien. Pues, ¿a qué punto tiene que llegar la intuición tan arriba y tan pura para que ningún ser humano tenga que pasar por aquella llamada cuando el cerebro del hombre? Aquel punto que entonces es cuando el miedo es auténtico.
¿Cómo tiene que llegar a ser este individuo para que no se tenga que pasar por aquí? Aquí todo lo hacen los discipulados. ¿Cómo podemos eliminar? Nadie puede eliminar la noche oscura del alma. Nos tratamos de resolver los problemas que nos existencia, de atravesar este angosto sendero que respecto como pinos de la naranja que lleva la iniciación. Y estamos hablando del problema humano, y todos tenemos problemas humanos. Si los problemas tengan implicaciones sociales, lógico, porque el problema de una persona afecta a los demás, y el problema de los demás afecta a la persona. Por lo tanto, estamos tratando un karma colectivo. Yo diría que el karma colectivo es eliminar el incentivo que proviene de las partes, digamos, del ser subconsciente, el inconsciente colectivo al que hacemos referencia. Si un problema no es lo resolvemos completamente de raíz, pues no tenemos. Hay la seguridad de la intuición superior, porque entonces queda, a medida que suceden los actos de conciencia superior, a través de la intención, que el individuo va despojándose de todo parte del pasado, que elimina de forma magnética todo aquello que habíamos dicho anteriormente, y todo aquello que recogemos del ambiente en virtud de las propias vibraciones. En consecuencia surge una personalidad completamente nueva. Supongamos que tengamos una personalidad completamente nueva, que su aura sea magnética e influyente, que no tenga dentro ningún punto negativo. No será una real solución para todos los problemas de los demás, en virtud de la propia expansión magnética. Por donde pasaban Budas, crecían las flores, dice la antigua tradición budista. Y por donde pasaba Cristo era una bendición, curado por el contacto, no por imposición de mano, tal como erróneamente se dice. Pero que sucede con cualquier iniciado, cualquier maestro, que su paso por el mundo es una solución total de los problemas. Cualquier persona que tenga problemas y se ponga en contacto con los maestros, se da cuenta que no tiene problemas. Es difícil su es algo que se ha pegado a su obra. Por lo tanto, si empezamos ya de buen principio de limpiarse el aura con la atención y nos hacemos vulnerables a la vida superior, entonces seremos radiantes y magníficos. Y esa radiación, que puede ser una radiación completamente ausente de prejuicio, que puede ser una radiación completamente espiritual, puede ayudar a resolver los problemas de todos aquellos con los cuales nos ponemos en contacto. Si esta la persona no se da cuenta, no importa mucho esto, ¿verdad? Importa el hecho que una persona radioactiva, por su propia radiación magnética influyente, puede solucionar el problema de los demás porque está en contacto. Porque es tan grande su atención a lo superior, que allí por donde pasa, toda atención sobre lo interior desaparece. Y desaparecen los problemas, desaparecen las dificultades, y desaparece el karma. Si solamente una última parte de la humanidad fuese iniciada, no habría problema. Pero la comparación de toda la humanidad, que son 60.000 millones de mónadas, y solamente para poder abastecer de energía espiritual a estos 60.000 millones de mónadas, son 20 años que han iniciado con ser maestros de compasión y de sabiduría. Si tenemos en cuenta esto, nos damos en cuenta de lo que decía Cristo acerca de vosotros sois la sal de la tierra. Un vaso con solamente un granito de sal
cambia su poder químico ya. O la levadura, por ejemplo. Una pequeña parte de levadura se puede matar muchos kilos de pan. No esto es la cantidad, sino es la calidad energética, la radiación dinámica de los maestros de compasión y de sabiduría que están llegando al mundo a través de los iniciados, de los discípulos, constituyendo grandes sectores, grandes grupos de personas influenciables a lo grande y a lo superior. Eso constituye la promesa de los buenos tiempos. Es la promesa actual. Porque supongamos que la promesa actual sea la venida de Cristo, o la reaparición de Cristo, o la venida del Avatar. ¿Cómo puede venirse al Avatar? Si la humanidad no está preparada para recibirlo. Jesús se dio en el advenimiento de Cristo a la tierra, cuando históricamente fue crucificado. Había preparación en la humanidad. ¿O cómo se puede sacrificar la pureza virginal de un avatar, destruyendo sus carnes, como dice la tradición? No entrando en el secreto de por qué un iniciado no puede sufrir en esa parte. Viendo solamente el hecho histórico, el hombre clavado en la cruz. Y cuántos hombres han sido clavados en la cruz, tanta historia, solamente el Cristo. Solamente viendo esto, ya vemos cómo está la humanidad, o cómo estaba la humanidad. Ahora seguramente no sería crucificado en el Gólgota de la batalla. Sería confinado, también sería torturado y finalmente sería fusilado o cosas así. Porque se utiliza en nuestros tiempos modernos. El significado es lo mismo para Cristo la batalla de la era pasada, y si devuelve Cristo, vuelve Cristo a nosotros ahora en estos nuevos tiempos. Sin que la humanidad o un gran sector de la humanidad no esté suficientemente preparada para recibirlo. Sabiendo, como sabemos, que la jerarquía está utilizando la ley de economía de fuerzas. Esta ley de economía de fuerzas que hace que no hay que dar más energía que hace que se precise en un momento determinado, que forma parte también de la responsabilidad del iniciado. Por lo tanto, todo cuanto estamos haciendo aquí ahora, sin darnos cuenta, estoy preparando el camino de la batalla. Estamos preparando una expansión de conciencia que puede ser el camino que puede seguirse a la batalla para venirse a la tierra. No sabemos cómo y de qué manera puede venirse a la batalla, si vendrá con el cuerpo del discípulo, como fue el caso de Cristo a través del Maestro Jesús. Si vendrá como expansión de conciencia búdica sobre el plano astral de la humanidad. Si vendrá como un niño que nace en cualquier rincón del Belén de la tierra. No sabemos nada de nada. Y aunque se nos diga que vendrá el Cristo al final del siglo, decimos, ¿cómo es posible? Viendo la humanidad, viendo la lucha establecida, viendo que todo se cifra hoy día, desgraciadamente, en un equilibrio unido que se tienen los hombres entre sí, si no ya existiría de nuevo la guerra, con todas sus dolorosas repercusiones en el ser de la humanidad y en todos los reinos. Por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta y vivirlo, tratar de vivirlo de una manera completa y muy profunda, porque si no hacerlo así, no puede venirse a la batalla, porque la batalla viene a traer fuerza y energía. Viene a traer una nueva comunicación
de acuerdo con la naturaleza evolutiva de los seres humanos. No viene a los merced a los hombres con el canto sirénico del amor universal. Traerá la espada de justicia, y esta espada de justicia tendrá que profundizar profundamente dentro del corazón humano. ¿Y quién está dispuesto a sentir lacerado su corazón? ¿Cuál significa el sacrificio por los demás? No el sacrificio por un aspecto particular de su propia vida, el sacrificio por cualquier situación ajena. Es lo que decía la cosa. Es algo que está desafiando nuestra conciencia. Es algo que está tratando de introducirse en el corazón. Yo digo que hay que estar atento a esta llamada y responderse a ella con humildad y con responsabilidad. Estoy de acuerdo. Hay que decirlo, Ahora yo quería preguntar algo. Sí. Me parece que entendí lo que decía, que los problemas surgen porque no tiene uno bastante sensibilidad. Digo yo, ¿no? Bueno, un problema viene, tengas o no sensibilidad, viene, el problema está ahí. Una persona muy sensible sufrirá más que otra. Eso es lo que iba yo, que me parece entender que era porque no tenía bastante sensibilidad. Yo creía que por tener demasiada sensibilidad sufrían más los problemas. No, una persona, fíjense, por esto dijo un maestro, que la sensibilidad es ante todo una prueba de evolución para el discípulo. Pero la prueba que toda sensibilidad es una prueba kármica. Porque cuando una persona es muy sensible, empieza a ser sensible a la vida, debe trascender la sensibilidad a las cosas, la sensibilidad hacia los seres y la sensibilidad hacia sí mismo. Por lo tanto, sufre primero porque su sensibilidad a las cosas le crea apego a las cosas. La sensibilidad al deseo le apega al plano astral.